el objeto material, el efecto material del delito se cumple. Por ejemplo, ahí, para entender consumado este tipo de delito se requiere que el proceso causal puesto en marcha por el sujeto produzca el resultado previsto en el tipo. ¿No? Entonces, si no hay consumación, el profesor decía frustrado. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, perfecto. La tentativa. Entonces, hay no sé, pues hay un resultado distinto porque, no sé, pues a pesar de que el curso causal que puso el que iba a matar al otro, puso todo de su parte, pero igual el buen sobrevivió. En ese caso, ahí yo creo que no hay consumación, sino que hay frustración. Está frustrado, ¿no? Ya, eso es lo que dice. Entonces, ¿sí? los delitos materiales son eso. Exigen un resultado. Ya, perfecto. Exigen un Por ejemplo, lo contrario a eso sería la violación. Por ejemplo, yo no tengo el código penal acá, pero trata de buscar, mira, por ejemplo, la violación. Busquemos el artículo de la violación. Búscalo tú ahí en Google. Leamos lo que dice la violación. No sé qué número es. Artículo de la violación. 361. Código penal. 361. La violación será castigada con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio. Comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 12 años. En ninguno de los siguientes casos. Espérate un poquito. Se me acabó la lectura. Pero hasta ahí nomás. Mira, si finalmente los otros son requisitos, pero por ejemplo, la construcción de este tipo penal dice como, ya, comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, el delito es consumado inmediatamente. No, esto no tiene frustración. No hay una violación frustrada. No sé si me entendí. Sí, no, sí te entiendo. No, pues, porque esto es de mera actividad. ¿Cachai? Los delitos de mera actividad no tienen etapa de frustrado ni de tentativa. Porque tampoco pueden decir, no es que la iba a violar, no hay tentativa tampoco. ¿En qué momento? Es violación. Se consuma al tiro. Tiene solamente un grado. Los de mera actividad son consumados al toque. En cambio, los otros no, pues los otros son de resultados. ¿Cachai? Necesitan el resultado para que se cometan. ¿Cachai? ¿Me entendí? Por ende, tienen 2 grados de consumación del delito. Tentativa o frustración. ¿Cachai? Yo lo entiendo así, y más o menos así pasa. Y mira, dice ejemplo, el de lesiones. El de lesiones, pues, busquémoslo, a ver. El homicidio ya lo vimos. Pues. Búscalo tú, yo no lo tengo para buscarlo. Bueno, no es así. No lo encuentro, man. ¿Cómo? ¿Qué no encontráis? A ver. ¿Qué artículo es? 395. Aquí lo tengo. Ya lo tengo. 395. Ay, no me acuerdo el artículo.
Tributario está bueno, Ah, insisto, el profesor de tributario se ve bueno. oye, sí, De hecho, le tengo hasta miedo. sí, sí, el cuerpo, Es que el loco, como que, no sé, no puedo no tenerle respeto. O sea, si le tengo respeto porque el loco se nota que es como correcto y aparte su visión política no es de derecha. Po. ¿Cachaste lo que dijo? sí, No es de derecha. Yo he tenido, bueno, a todo esto como tú no estás ahí en innovación conmigo porque estás en vespertino y yo estás en diurno. Entonces hemos tenido 2 clases de innovación ya. ya. En la primera clase, yo no sé con quién les tocó a usted, con la Luisa Flores. No sé, no, parece que no. Y el de innovación de diurno es súper facho, ¿Súper muy qué? fachoso, muy facho, muy de derecha, Muy demasiado, muy de capitalista. demasiado. Entonces tuvimos ahí algún par de debates el otro día porque él prácticamente decía que la educación no debería ser gratis. ¿Cachai? Y decir eso ahora, en esta época, ¿cachai? Y dando de ejemplo, como te gustaría que te pagara la educación tu vecino. Y yo le dije, mira, la verdad es que sí, dependiendo si ese vecino gana mucha más plata que yo y además, bueno, tiene mucho cometido, bacán que colabore con la sociedad. No encuentro por qué no tendría que hacerlo. De hecho, sería injusto, sería súper injusto que no lo hiciera. Es su deber y es su llamado a colaborar con los otros que no tienen tanto como él o que no han sido tan innovadores o emprendedores, porque de eso se trata el vamos, de esa cosa se trata. Claro. Y ahí tuvo su problemilla, ahí se metieron a los de diurno, bueno, así como ya, pues continuó las clases. El profesor, weón, él tuvo la culpa porque el weón de verdad que es muy obstinado. En un momento yo intervine, le dije un par de weas y el weón se picó. Después volvió a intervenir, me trató de marxista y en vivo, bueno, así, una barra igual. Mira, ¿sabe qué? Si Karl Marx estuviera, no sé, vivo o yo creo que se está retorciendo en su tumba, porque finalmente bueno, lo nombró usted y nadie lo nombró a ese hombre. Y de hecho yo creo que sus libros y sus teorías mucho más importancia cobran que su propia vida. O sea, da lo mismo quién fue, o lo que hizo. Finalmente lo que dejó es lo más importante. No, y ahí se metieron la Valesca y otras locas más, así como a callar. Pero bien, ¿La, pues, o la sea, Valesca sigue estudiando? sí, yo la vi ahí, ¿Ah? estaba ahí en, La que se retiró fue la Natalia, po. estoy weando, ¿verdad? De verdad, po, sí, se fue de todos los grupos, po. Oh, pero yo, No tengo idea qué le pasó a esa guata. uno que tiene buena pega, así que puede entrar a Sí, estudiar cuando quiera. sí, pero Lo que pasa es que la así. estaba matando, la weá de Ah, Ovalle, la weá de Ovalle me acuerdo que yo la estaba matando un poco. Yo que pega, quizás. bueno, sí, pues era el trabajo, era la universidad, pues, porque ella se fue con un mejor cargo para la Fiscalía de Ovalle. Mira, aquí está el 395, Y ya lo el encontré. que, El que el que maliciosamente cacharea a otro. será castigado. O sea, es una definición de lesiones generales. Claro, Me imagino que es la más grave porque como la dice, cualquier otra mutilación de miembro importante que deja al paciente la imposibilidad de valerse por sí mismo, ejecutar funciones naturales que antes ejecutaba, esta también con delitos será penada con un presidio menor. Entonces, ahí el profe tiene que explicar lo que quizás estas son lesiones graves, lesiones, no sé, leves. En los casos de mutilaciones de miembros menos importantes, como un dedo de la oreja, la pena será, ¿cachai? ya. Yo creo que él tiene que explicarnos eso. Pero acá lo que nos importa es que finalmente el que maliciosamente castrague a otro será castigado. Aquí se da cumplimiento a la acción, el que maliciosamente, y al resultado, la castración. ¿Sí? En Sí, cambio, en la violación es
la violación, no dice otra cosa más, entonces por ende no tiene un tiempo que exija un resultado para nada. No tiene lo que habíamos visto de frustración. Sí. Ya, los delitos formales o de mera actividad. Los delitos de mera actividad son aquellos en que para su consumación no se exige el resultado típico y se consuman con la realización de la conducta descrita en el tipo. Los requisitos del tipo penal que se ven satisfechos son la acción del sujeto, no requiriendo la producción de consecuencia alguna. En estos casos, el tipo penal no contempla un resultado lesivo determinado, es decir, estaría ausente el tipo. Ejemplos: el falso testimonio, el abuso sexual. Zaffaroni y otros autores critican esta clasificación, ya que si bien el tipo puede no exigir un resultado, toda acción acarrea necesariamente la producción de un resultado. Ya. Ahí está, hay que leer el falso testimonio y el abuso sexual. Ya revisámoslo. 206 y el 366. El 206, el testigo perito interpreta que ante un tribunal faltara la verdad en su declaración, informe o traducción, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo medio y una multa, bla, bla, bla. Y ahí hay otro ejemplo. Aquí en este caso, el testigo que simplemente falta la verdad. No hay, se comete, pues sí, apenas falta la verdad, listo. Hay una pura acción, no hay un resultado. Claro. Esto es de mera actividad. Tenerlo ahí en la mente por si acaso. Y el otro es el 366, ¿no? El abuso sexual. ¿Sí? Me imagino que al no haber violación frustrada se convierte en abuso sexual inmediatamente. Pasa de un delito material a un delito formal de inmediato. Claro, o hay o no hay. Claro, a eso voy. O hay o no hay. Si tú querías acusar a alguien, no sé, pues, bueno, no sé, porque que violó a tu hija, bueno, se tiene que dar cumplimiento al acceso carnal anal o vaginal. Claro. Pues si no, no. Pues, pero por eso dice acceso anal. Y también dice ¿Y qué que contempla el código sobre el abuso sexual en Chile? ¿Puedes leer 366? acá estamos, dice el que, 366, sí, el que abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso carnal, que es lo que estamos hablando, Ya. una persona superior de 14 será castigado con bla, bla, bla. Y ahí están las circunstancias. Entonces, finalmente lo mismo acá. El que abusivamente realizara una acción sexual distinta al acceso carnal, ¿no? Sí. O sea, básicamente, si realizáis algo de connotación sexual, que no es violación, es abuso sexual. Sí. Me queda clarito eso. Delito de lesión. Requiere para su consumación la producción real y efectiva de un menoscabo al bien jurídico protegido por la norma. Ejemplo: la estafa requiere para la consumación se provoque un menoscabo o disminución en el patrimonio de la víctima. Es decir, si no existe pérdida monetaria, no se entiende perfeccionado el delito. Claro. Acá igual yo los veo parecidos a los del resultado. La única diferencia es que aquí como que grafican ahí con, no sé, con la estafa, simplemente como que, no sé, el detrimento del patrimonio, pero igual siento que igual hay lesión, no sé, pues de otros bienes jurídicos. Es que se podría castigar la intención, decís tú. Que parece que aquí, por ejemplo, está desde el punto de vista de la construcción del delito. ¿Cachai? Porque finalmente el delito, no sé, por estafa, exige no solamente el engaño, sino que también la efectiva consumación, ¿no? La del Estado y del patrimonio. Sí. Entonces,
Me Si queda no, si cl- no, si no ocurre eso, no igual está es fue la... como eso. Es como la construcción del delito. Sí, Dale claro, nomás. no se entiende, pero bueno, vamos a la otra. Y eso no sé si tenéis más dudas de eso. No, no, me queda clarito eso. Delitos de peligro requieren que la acción ponga en riesgo el bien jurídico de la figura típica que la figura típica busca proteger. Estos delitos de peligro se subclasifican en delitos de peligro concreto y peligro abstracto. El de concreto es la conducta que pone en real y efectivo riesgo al bien jurídico. Ejemplo, el incendio. ¿Ya? Peligro abstracto, no se requiere verificar si la acción realizada sitúa o no el delito en una posición de riesgo real, ya que la propia conducta se estima peligrosa en sí. Por ejemplo, el porte de elementos conocidamente utilizados para cometer un delito de robo. Este lo leímos en el semestre pasado con el profesor del 445, que el porte, o sea que se puede presumir que tú vas a robar una casa cuando entras con ganzúa y esas cosas, si no me equivoco. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas o no? Entonces ese es un delito peligroso abstracto, según lo que está diciendo esta clasificación. Sí, porque finalmente, por ejemplo, en esta construcción de delito, la figura típica, o sea, el delito en sí, la construcción normativa, me refiero a cómo se escribe la web. Por ejemplo, acá se exige ya, ¿no? No sé, que incendie una web, yo imagino, ¿no? Lo voy a decir para tratar de dar el ejemplo. ¿No? Lo que pasa es que yo lo que entiendo es que en la subclasificación, en el peligro concreto, tú iniciado el delito, estás poniendo en peligro determinados bienes jurídicos, ya sea el de la vida, el patrimonio, qué sé yo, el que sea necesario. En cambio, en el abstracto, lo que yo entiendo es que sin la intención tú de cometer o realizar un riesgo al bien jurídico determinado, estás bajo la lupa porque tienes los implementos, los medios para realizar un acto que sea un delito peligroso para la sociedad, en Sí, porque abstracto. por eso, a lo que me refería yo es que finalmente la construcción normativa acaba antes de la acción misma. No sé si esa es como la idea, ¿cachai? Porque finalmente, ya, bueno, voy a robar si entro al cierto denso la seguridad que impone el dueño, ¿no? A su propiedad y el denso, ¿no? Ahí habíamos hablado del tema del escalamiento y toda esa weá, pero Sí, finalmente la penso y yo no alcanzo a robar, pero estoy adentro. No sé si cachai. sí, ¿Cuál hay robo? Robo con fuerza las cosas. No se requiere que te robes la cueva, ¿cachai? Porque la conducta en sí es estimada peligrosa. Por ejemplo, ya. ahí hay un ejemplo, ¿cachai? Ahora, si te ponís antes del mismo robo, hay elementos claramente que son como para vencer esta seguridad, yo creo que aún más en peligro abstracto, porque finalmente ni siquiera cometiste la acción. Sino que simplemente andabas con los elementos. Claro. Entonces, Ya. en concreto, ya básicamente yo creo que la acción que tú vas a cometer y la cometes, finalmente pone en lesión el bien jurídico, ¿cachai? Lo pone en riesgo real. El otro aún no, pues el otro puta, podría ponerlo, ¿cachai? Pero el de concreto lo pone inmediatamente. Tú cometís la acción y ya lesionar el bien jurídico. El 475, mira, dice, se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Muy alta la norma, ¿o no? El delito es grave. Sí, pues es grave. Son más de 5 años con pena mínima. Entonces, ¿cuándo ejecutar el incendio en edificios, tren de ferrocarril?
buque o lugar habitual y actualmente hubiera una o más personas. Siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. O sea, finalmente hay un requisito igual. ¿Cuál requisito? ¿Cuál Siempre que requisito? el culpable haya podido prever tal circunstancia. Ah, Por ejemplo, si yo voy a quemar un lugar, ¿no? Y yo sé que habían personas ahí, voy a ser castigado con el delito de incendio. claro. Puse en lesión muchos bienes públicos también, y aparte que lo lesioné efectivamente, si produjo el incendio. Claro que sí. ¿Ya? Ya, Ya, vamos. los de peligro y los de ya. Dale, pues. Ya, sigamos. La vida como bien jurídico protegido. Esto es lo que más o menos introdujo el profesor delante. Dice, si bien la vida es una sola, siendo considerado así por la misma ley, existen dos clasificaciones del bien jurídico. Vida, que obedecen al momento en que se afecta el mismo en relación a la víctima. Así existen los delitos contra la vida independiente, contemplados en el párrafo 1 y 2 del título 8 del libro 2 del Código Penal, artículo 390 y siguiente, y los delitos contra la vida dependiente, ubicados en los párrafos 1, título 7 del libro 2 del Código Penal, artículos 342 y siguiente. Los delitos contra la vida independiente se encuentran bajo el título de crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la inteligencia sexual, integridad sexual, siguiendo la estructura del Código Penal belga, pero la discusión sobre si deben ser entendidos como parte de los delitos contra la vida está totalmente zanjada y de forma unánime por la doctrina. Argumento constitucional de la vida como bien jurídico protegido está en el artículo 19, número 1. La ley protege de la vida del que está por nacer. En relación a la vida independiente, como bien jurídico, resulta de alta relevancia el determinar la existencia de protección, es decir, desde cuándo y hasta cuándo la ley protege la vida, es decir, desde cuándo hay vida independiente y cuándo termina. La Constitución ya hace una diferencia en ese sentido. El artículo 1 dice, los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Y el artículo número 19 dice, la vida protege la vida del que está por nacer. Esto nace necesario, hace necesario determinar que debemos entender por nacimiento, si bien existe discusión en diversas materias en el ámbito penal, en el artículo 394, aclara cualquier duda sobre qué debemos entender por nacimiento, haciéndolo sinónimo de parto. Luego del parto, es necesario que el recién nacido sobreviva después del parto un momento siquiera. Me acordé de Manuel. Don Manuel. Es decir, que haya respirado y haya tenido circulación sanguínea propia, independiente de que se haya o no cortado el cordón umbilical. Mira, del profesor que fuimos a... Esto sale en el libro que... ¿cómo se llama el profesor experto en Derecho Civil, que lo fuimos a ver nosotros en un seminario? Sí, sí, me acuerdo de quién hablaste, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo. Él hizo teoría de la ley de las personas. Claro, tiene un doctorado en eso. Y él habla sobre esta situación. Por tanto, lo que marca el momento, lo que marca el momento en que comienza la vida para efectos de este delito es la expulsión del producto de la concepción del vientre materno. ¿Ya? Es irrelevante que se haya cortado o no el cordón umbilical, ya que si bien se puede entender que aún no existe vida independiente, mientras no se corte el cordón,
Lo cierto es que el recién nacido, una vez fuera del vientre materno, puede y debe respirar por sí mismo y tener circulación sanguínea con independencia de que esté o no cortado el cordón umbilical. ¿Estás grabando esto? Sí, claro, todo el rato. Muy bien. Sí, pues así que imagínate, o sea, para mí esto, sin duda alguna, tiene varias aristas en el sentido de que, como yo consigo la vida, según mi concepción de creencia religiosa, para mí, yo voy a estar de acuerdo con lo que me enseñó, tengo en la punta de la lengua el nombre del profesor, pero no me puedo acordar, lo que leímos en Teoría de las Personas, ¿ya? Y lo que establece el Código Civil, que en cierto modo está un poco ya ambiguo la norma dentro del Código, ya que hay muchos estudios, y sobre todo con el tema del aborto, cuando no tenemos derecho a la vida, ahora con la discusión de la eutanasia, que ya entró un proyecto de ley al Congreso. Entonces, tenemos harto paño que cortar, pero sin duda alguna que el 394, como dice aquí la lectura, nosotros deberíamos entenderlo como desde cuándo el derecho defiende la posición de la persona que ha sido expulsado del vientre materno, haya o no Claro, sido cortado el cordón umbilical. Eso es independiente, porque se supone que desde el momento de la expulsión tú ya tienes independencia para respirar y producir torrente sanguíneo propio. claro. Pero finalmente, Pero, eh, pero aquí hay una así, discusión más para filosófica. verlo, para verlo digamos, en el código, yo creo que sería correcto que revisáramos los artículos. Claro. Dice, el título de delitos contra la vida independiente, contemplados en el párrafo 1 y 2 del título octavo del libro segundo del Código Penal. Artículos 390 y siguiente. Ahí está el homicidio, creo, ¿no? ¿O qué delito está? No sé, revisémoslo. Ya, A ver, el 3. revisemos. ¿Tenés tú el código ahí? Yo voy a buscar el código. Franco, espérame. Ya, Voy a buscar el código. acá. Código penal. Aquí está. Homicidio. Aquí lo tengo. ¿Qué artículo dijiste que era? 390. Aquí lo tengo. No, perdón, el nombre de ese título es Crímenes y simples Simple delitos delito contra la contra las personas. sociedad. Eso se entiende vida independiente. El Entonces, infantil. ahí está el parricidio. Dale, a ver. Ya. El homicidio. Parece que el parricidio, el 390. No, dice, título séptimo del homicidio. El que, conociendo las relaciones que lo ligan a mate a su padre, madre o hijo o a cualquiera otro de sus ascendientes o descendientes o a quien ha sido su cónyuge o su conviviente será castigado como parricida con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Si la víctima Claro. si la víctima del delito, no, eso no nos interesa. Vamos a ver. Finalmente, de aquí para adelante, bueno, serían puros delitos contra la vida independiente. Mira, bueno, después del 390 vendría el femicidio. Este es el que nos interesa, el 394. Digo, el 390 vice, el femicidio, el 390 ter, perdón, claro, el 390 ter parece, es del homicidio, después viene del infanticidio. Pero vamos a meter al infanticidio, es el 394. 394, claro. Cometen Cometen, infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes, legítimos o Ricardo, ilegítimos. dame un minuto que tengo una llamada, por favor. Dale. Perdón.
Un cuchito. Sí, me gusta. No, en las clases seguíamos. Son magníficos. Ojalá le guste el señor. Pues creo que sí, creo. ¿Dónde está Wilson? ¿Sabe lo que quiero? Se puede sacar de puta los lápices. A todo esto, la interpretación que hizo de lo que usted quiere es horrible. Y quiero que hagan las cosas a mi modo. Entonces mejor acuda a otra agencia. Aunque sé que la última hicieron las cosas a su modo y las ventas bajaron un 23%. 24%. ¿Y qué? Que si quiere una campaña profesional que tiene un detrimento de sus intereses, haga caso a los que necesita el médico como americano. De acuerdo. No discuto con los genios. Correcto, Missouri, de Arica. Por ti. No, ¿qué te parece? Un poco de seguridad casi logró hacerme resbalar increíble. Y se valió de eso estar anterior, sin brujerías ni obras de magia. Un chico sin escrúpulos y yo trabajando en mi contra. Dice mi padre que los mortales son sus propios enemigos. Ha dicho la palabra que menos deseo oír. ¿Enemigos? Padre. Mira, yo trato de perdonarla. Esto lo que tú le pediste. Además, me parece que me dije cosas demasiado duras. ¿Ah, sí? Esta mañana. Curiosa que juró no volver. ¿En serio? Nos quitamos del lugar. Aquí nos quitamos del lugar. Sí. Y él se iba. Estaba seguro. No sé. No se siente. Esto se va a arrancar por ahí, muy grande ya. Nada pasa. Después quiero llamar a la señora y decirle que está completa la cama. Ya. ¿Y qué? ¿Está ahí? ¿Qué quieres que vamos?
Ya, ahora sí. Ya, mira, el 394 es del infanticidio, pero quería ir a los otros de la vida dependiente. Y eso están en el 342. 342. Ah, en el título séptimo. ¿Lo tenía ahí? Aquí lo tengo. 342. Aborto. Aborto. El que maliciosamente causare un aborto será castigado, primero, con la pena de presidio mayor en su grado máximo, si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada. Segundo, con la de presidio menor en su grado máximo, si, aunque lo ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer. Tercero, con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer consiente dicho acto. Ya. Ahí tenéis, digamos, un ejemplo. Pues aquí, por ejemplo, está claramente vía dependiente. Aquí estamos hablando de no una persona. Porque no hay expulsión. No hay expulsión, como decís tú, del ser dependiente. Es totalmente dependiente de su madre. El aborto es contra la vía dependiente. Se protege la vía dependiente en el código. Aquí tiene un ejemplo. Sí. Y los siguientes también, porque el 343 dice que con ocasionar un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarla, con tal de que el estado del embarazo de la mujer sea notorio o le conste al hecho. Hay puras normas que van en contra de la libertad de elección también de la madre. O sea, finalmente, la mayoría de los embarazos no deseados son, bueno, 1 o 2 por abusos sexuales, violaciones, y también por personas que sufren violencia en la niñez, ¿cachai? Violencia, no sé, de todo tipo, que son pobres, ¿cachai? Por ejemplo, había un programa que dan en la tele hace tiempo atrás, se llama Mamá a los 15. Sí. Un programa, bueno, Sí, claramente un reality. Lo vi más de alguna vez. Bueno, ya, pero lo que me refiero yo es que esas personas que están ahí no saben lo que quieren en la vida todavía. O sea, yo no sigo recomendablemente decirle, no sigo decirle con aborto, porque finalmente tú no sabes. Pero ahí está la disyuntiva, y ahí está la oposición. Por eso te digo, o sea, hay diferentes puntos de vista. Yo no sé cuál es tu opinión, porque tú eres una persona un poco más, no sé si un poco más moralista, pero si leíste al profesor el de teoría de las personas, era un profe moralista, porque él tenía otra postura. Yo me acuerdo que para él era súper importante el neonato. Tenía una importante. Sí. No sé, pues, ese es el tema. Pues, si seguimos la guía, bueno, la vida como bien jurídico protegido, ya sabemos que en el código se protege la vida independiente, Y que la vida serían los para adelante, y la vida dependiente, que serían los del 342 para adelante. ¿Cachai? Entonces, aquí está la discusión que plantean que la Constitución, la que vamos a cambiar, ¿no? Ahora, tendría este famoso artículo 19, número 1, como la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Qué te parece esa norma a ti? de que la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Aló? ¿Está ahí? Sí, te escucho. Ya. Mira, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con esa postura, ya que la dependencia, como bien dice el estudio, la dependencia debe seguir existiendo en la norma constitucional, puesto que si yo conscientemente, o sea, me voy a poner el ejemplo de una mujer,
Si una mujer conscientemente está embarazada y por ABC tiene algún tipo de agresión que, que le conlleve a un aborto sin el consentimiento de ella, debería protegerse esa vida del que está por nacer, sin duda, porque si hay consentimiento de mantener el embarazo hasta el final de parte de la mujer, estaría cometiendo un delito de la vida del que está por nacer. Por eso ahí está la discusión constitucional. Finalmente, esta norma que está en la Constitución, estamos hablando, por eso digo, y te lo digo abiertamente, estamos hablando de una discusión que es complicadísima desde el punto de vista de valores morales, es altamente valórica. Entonces, aquí tenía un valorazo que se está pegando, y la mayoría de las normas los proyectos de ley que iban, digamos, como a desregularizar o de despenalizar el aborto, están ahí, pues, porque finalmente es un tema legal, Sí. o sea, perdón, un tema constitucional que hace que los proyectos de ley se caigan porque son inconstitucionales. Entonces, yo creo que ahí, mira, yo soy un poco más radical, yo Ya, creo pero que mira, la ley te voy a poner así. que debería proteger la vida que está por nacer, sí, no tengo, pero esos casos, yo creo que a esas personas se les debería castigar de homicidio, debería hacerse como una ficción legal, ¿no? Una suerte de castigo. Yo estoy absolutamente seguro porque aunque Chile avance hacia una ley general de aborto, o sea, un aborto libre, igualmente se debe proteger la vida del que está por nacer, porque sin duda alguna tú estás cometiendo, no sé si la legislación chilena en el futuro considerará que el que está por nacer es nonato o no es persona. Bueno, va a depender de la discusión que se dé más adelante. Sin embargo, Finalmente, si tú me estás diciendo, que la ley debería proteger la vida de este neonato, que la proteja de verdad, pues, bueno, que los castigue de homicidio. ¿Para qué los va a castigar de otra manera? Que finja, que haga como los delitos de estado de ebriedad que ponen en peligro el bien jurídico, incluso antes de lesionarlo. Lo mismo debería ser acá. O sea, finalmente, podría construir un tipo penal en que el que, no sé, pues, bueno, mate a una mujer, ¿no? Esté embarazada, además, puta, sea, un no doble sé, homicidio. todo un homicidio, no sé. Simple, ¿cachai? ¿Para qué tanto? Sí, a lo que me refiero yo es que la Constitución protege la vida que está por nacer y no permite la generalización del aborto. O sea, está bien, Ricardo, tu postura, pero me refiero a que quién decide si debe tener un bebé o no debe tener un bebé es la mujer. Al final en la mujer, si yo estoy de acuerdo con eso, si yo voy más allá, netamente Claro, estamos discutiendo netamente la postura de saber, a ver, yo creo que estas normas tienen que ser habladas abiertamente como con paridad de género, y además, incluso me atrevería a decir que deberían hablar solamente de mujeres, pues, porque finalmente son ellas lo que pasa por esto, ¿cachai? Y finalmente no van a ser castigadas si el día de mañana, bueno, quizás ni siquiera fundadamente deciden hacerse un aborto. Lo hacen, no hay listo. ¿Cuál es el sentimiento prejuicio? En las farmacias venden la pastilla el día después. claro. No, yo, mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo sin duda alguna, yo estoy a favor de que la legislación chilena, Pero yo te lo adelanto, este debate va a abrir la clase. sí, Estoy casi seguro. ¿Cachai? A este tipo tuve que cachar el tiro sobre la posición de los cabros. Yo creo que los cabros son súper moralistas y van a decir eh, no sé, no sé, el concepto de vida quizás comienza desde otro punto de vista. ¿Cachai? Por eso, o sea, el derecho que es simplemente el conjunto de normas, ¿no? Que le da orden a un país, pero las vivencias, las experiencias las pasan las personas. O sea, finalmente, por eso te digo, o sea, la ley debería ser para las personas, no para la moral, ni tampoco para la religión. O sea, finalmente, los estados ya, imagínate, no sé si te acordás cuando el profe de político decía que igual después del contrato social, ¿no? Cuando las personas se unen, ¿no? Y dicen ya, claro,
Ah, no, te fuiste. Constituciones, ¿no? Estas cartas magnas, y finalmente al punto en que decidí qué es más beneficioso para tu sociedad. Po. Entonces, por eso te digo, yo no estoy en contra total. Ahí. Puta, te pegaste, weón. Ah, no. Te fuiste, Franco. Ya, ahí sí, volviste. Oye, pero pasemos, ¿no? Pues si ya, aquí le vamos a dar más vuelta al asunto. Sí. Ya, y después el tema de la muerte, tú ya no, qué se entiende por muerte y todo, pero acá había hablado un poquito del tema de esto, de qué se entendía por nacimiento, ¿no? El artículo 394 aclara cualquier duda. No sé si se puede leer ese artículo. Claro, lo tengo aquí. El 394. Dice, cometerán infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del parto matan al hijo o descendiente. Serán penados con presidio mayor en su grado mínimo o medio. O sea que si tú matáis a un bebé de menos de 48 horas, no es considerado persona. ¿No? Sí, lo lógico, pero el delito se llama infanticidio. Ah, se llama infanticidio. Claro, Dentro, infanticidio. dentro de las 48 horas. Ya. O sea, no sé, bueno, una persona pensará que igual que es como homicidio, que el que mate a otro y listo. No, Oye, pero el infanticidio está castigado con 5 años según esto. Po. Con 5 años, man. matáis dos aguas son 5 años. Por eso es que a nosotros nos gusta comernos las aguas, por Ricardo. Es una caca. Mi vida me hacía un cafecito. Parece que lo dice el vino, ¿no? Espérame, Ricardo, que se me cayeron las papas. Pero un poquito. No, está bien. No. Muy familiar.
Señora, ¿Cómo está mi señora? Está bien, está bien. andaba por ahí, ¿o no? ¿Ah? Andaba por ahí, te digo. Sí, vine a dejar un cafecito. Oye, ya, pues entonces ahí está el tema del infanticidio. ¿Cachai? Entonces, el infanticidio está el tema de qué es nacimiento cuando hay parto. Listo. Claro, El tema del cordón umbilical, tú ya lo aclaraste, cuanto sí. a la postura de Gastón, el tema de la muerte. Leer esta parte no lo leíste. Ah, espérate. Es la 10. La 10, ya, en cuanto al término de la protección del bien jurídico protegido, debemos precisar que se entiende por muerte. La noción de muerte es una cesación de la vida, sin embargo, se debe precisar legalmente cuando una persona deja de ser tal por el acaecimiento de la muerte. Tradicionalmente se hablaba de muerte real ante la presencia de signos positivos de muerte, es decir, las alteraciones tanto físicas como químicas que sufren los cuerpos, como por ejemplo la rigidez, lividez cadavérica y putrefacción. Interesante, ¿eh? Sin embargo, siendo la muerte un proceso en que los órganos mueren en distintos momentos, al día de hoy se diagnostica a través de los signos negativos de vida, es decir, el cese de funciones vitales como circulación sanguínea, respiración autónoma, reflejo, movimiento. Sin embargo, y para el solo efecto de la ley de trasplante, se ha establecido la forma de determinar la muerte de una forma más específica y detallada, lo que se explica por qué al deteriorarse los órganos en un momento distinto, otros pueden ser aprovechados para terceras personas que lo pueden utilizar. Eso es lo que se denomina muerte clínica. ¿Cómo? Explícamelo. Ya, mira, lo que pasa es que el concepto de muerte, si bien es cierto, se consideraba desde el momento mismo en que dejan de existir signos vitales y empezaba a existir rigidez, lividez o la putrefacción, como dice aquí el texto. Pero ha ido cambiando esa noción de qué es lo que es, o cómo se enfrenta, o cómo se declara la muerte de un individuo. Esto en base científica a que cierto hecho propio del cuerpo humano que no están en funcionamiento hacen que tú seas declarado clínica muerto. Es decir, solo la función cerebral está en algún grado de funcionamiento. Claro, bien digo, solamente el corazón y el cerebro están en funcionamiento y los demás órganos están absolutamente muertos. Entonces hay un tiempo entre la muerte clínica y la muerte real para que tú puedas realizar o usar los órganos de esa persona que está clínicamente muerta para hacer trasplante. Se mantienen, digamos, en funcionamiento. Claro, se mantienen en funcionamiento artificialmente, ya sea por los aparatos tecnológicos de hoy en día, pero se mantiene. Y cuando tú declaras por fin la muerte de esa persona que está clínicamente muerta, cuando tiene la autorización de trasplante de los familiares. Ya te entiendo. Ahí da la diferencia. Ha ido evolucionando la definición que tiene la muerte a través del tiempo, sobre todo en la parte del derecho. Se mantienen las posiciones respecto a cuándo dejaste de existir. No, solamente hay un cambio de condición nomás, porque de todas maneras tú dejas de tener la muerte natural es cuando tú dejas de tener signos vitales. Sin embargo, al momento de haber muerte clínica, tú mantienes algún grado de signo vital con algunos órganos en funcionamiento, pero que eso no te va a dar la garantía clínicamente de que tú vas a poder revivir o sobrevivir a ese mal. Ya, sí, te entiendo, vale. No, sí, ahí caché bien, pues. Entonces, finalmente, igual, claro, para la ley de trasplantes, se entiende un poco más detallada, ¿no? Un poco más específica. Claro, entonces vamos a la 12 que nos queda un poquito.
Así, para estos efectos, el proceso para determinar la muerte está definido en el artículo 11 de la ley 19.451, que señala: para los efectos previstos en esta ley, la muerte se acreditará mediante certificación unánime e inequívoca otorgada por un equipo de médicos, uno de cuyos integrantes al menos deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía. Luego, restringe quienes pueden dar dicha certificación. Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo que vaya a efectuar el trasplante. Chúpate eso. O sea, por una cuestión, me imagino que de ética. Un tema de plata, claro, ética. Realmente igual hay, digamos, el trasplante es un órgano, ¿no? Y Claro, es como, por ejemplo, el tráfico de órganos. claro, para que no se transforme en tráfico, correcto. Bueno, realmente el tema de la muerte, bueno, el elemento de esta parte. Ya, el elemento decisorio para determinar la muerte clínica es que se compruebe la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se determina cuando no existe ningún movimiento voluntario observado durante una hora, apnea luego de 3 minutos, luego de la desconexión del ventilador y ausencia de reflejos troncoencefálicos. ¿Viste? Hablamos con el profe Manuel. Sí, pues sí, lo hablamos con el profe Manuel, yo por eso, más o menos, o sea, ahora voy entendiendo un poquito mejor el derecho penal. ¿Qué querés que te diga? Tiene que entenderlo de esa forma. Ya, mira, hoy día vamos a quedar hasta acá. Resumimos igual, bueno, vimos el tema de la introducción de la parte especial, el tema de los delitos materiales, delitos de mera actividad, Sí. delitos de extorsión, delitos de peligro, la vida, como bien, hablamos de la vida en general, como bien jurídico protegido, la vida independiente, la vida dependiente, pasamos por el aborto, pasamos también por el tema del infanticidio y la extinción de la vida, ¿no? El término. Oye, ¿y si el sábado en la noche echamos una leída tributario? O mañana, no tengo problema, mañana. No, mañana yo no. Ah, ya, mañana tú finalizas tus comisiones. No, yo ¿Cuándo? mañana, el sábado. Ya, el sábado entonces. El sábado después del debate, vaya a ver el debate y te voy a mandar una invitación. Sí, sí, Tengo un con debate tu amiga. no. Ya, oye, sube el video. Sí, sí, lo voy a subir. Ya vale, hablamos. Ya hablamos, Cuídate. chao. Chao, chao. El sábado, bueno. ¿Ah? El Sábado. sábado. Sábado.